Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar resumiendo el documento 172 que se titula La entrada a Jerusalén. Recuerden que esto es un resumen. Jesús y sus apóstoles llegaron a Betania el viernes 31 de marzo del año 30 después de Jesucristo. Lázaro y sus hermanas lo aguardaban. Allí recibió a mucha gente y todos pensaban que iba a Jerusalén a establecer el reino, desafiando abiertamente el decreto de muerte del Sanedrín. Los líderes religiosos supieron que estaba en Betania, pero decidieron no prenderlo frente a sus seguidores. Esa noche Jesús durmió bien y los apóstoles armados lo cuidaban de dos en dos turnándose. Sección número 1. El sábado en Betania. Los peregrinos esperaban ver a Jesús en las festividades y se alegraron de saber que estaba en Betania, pero los sacerdotes y fariseos estaban perplejos. Mientras tanto, Lázaro se estaba convirtiendo en un problema para los enemigos de Jesús. Era la prueba viviente del mayor de los milagros. En Betania se hizo un banquete público en la casa de Simón en honor a Jesús y a Lázaro. Jesús y Simón hablaron de la historia de la caída de los muros de Jericó. Y Jesús dijo: no me preocupan los muros de ladrillos y piedras, pero quisiera derrocar los muros de prejuicio, de la mojigatería y el odio que se alza frente a esta predicación del amor del Padre para todos los hombres. Jesús estaba muy alegre y jugó con los niños hasta el momento de sentarse en la mesa. Fue durante esta cena que María, la hermana de Lázaro, se separó del grupo de las mujeres espectadoras y fue donde estaba Jesús reclinado en el sitio de honor. Y abrió un frasco de ungüento de olor muy caro y costoso, y después de ungirle su cabeza, le aplicó el ungüento en los pies y se soltó el cabello y secó sus pies con su cabello. El olor impregnó todo el edificio. Lázaro no dijo nada. Judas se dirigió a Andrés y le dijo: ¿por qué no se vendió el ungüento y se donara el dinero a los pobres? Debes hablar con el maestro para que censure este derroche. Y Jesús, sabiendo lo que pensaba y oyendo lo que Judas decía, dijo: dejadla a cada uno de vosotros. ¿Por qué queréis molestarla cuando veis que ella ha hecho una buena cosa en su corazón? Los pobres siempre estarán entre vosotros y podéis ministrarle en cualquier momento, pero yo no siempre estaré con vosotros. Pronto iré al Padre. Esta mujer viene guardando este ungüento desde hace mucho tiempo para ungir mi cuerpo en su entierro. Pero si ahora le parece bien ungirme en anticipación de mi muerte, esa satisfacción no le será negada. Judas Iscariote interpretó esto como una censura personal. El costo de este ungüento era suficiente para proveer pan a 5,000. María amaba a Jesús y había reservado el ungüento para cuando Jesús muriera, pero prefirió hacerlo en vida y así nadie se lo impediría. Tanto Lázaro como Marta lo sabían y lo aprobaron, pues ellos eran lo suficientemente ricos como para permitirse esa ofrenda. Cuando los sacerdotes se enteraron de esta cena en honor de Jesús y Lázaro, decidieron que Lázaro también debía de morir. Sección número 2. Domingo por la mañana con los apóstoles. Ese domingo el maestro llamó a los apóstoles para darles las instrucciones finales. Les dijo que él quizás enseñaría algunas lecciones antes de irse al Padre, pero que ellos no lo hicieran, más bien que permanecieran cerca de él, vigilando y orando. También les hizo un repaso de todo el ministerio de la ordenación hasta el presente. Luego le dijo a Lázaro que no sacrificara su vida al espíritu vengativo del Sanedrín. Lázaro aceptó el consejo y se fue a Filadelfia. Todos presentían una crisis eminente, pero no se percataban plenamente de la seriedad de la situación. La partida a Jerusalén, sección número 3. Jesús guardaba un buen sentimiento por Betania, donde todos lo habían bien recibido. Durante toda la mañana Jesús pensó en su llegada a Jerusalén. Se estaba acercando el fin de su carrera en la carne. El Sanedrín había decretado su muerte. Jesús decidió hacer una entrada pública, pero aún no había elegido el método de hacerlo. Había una escritura asociada a veces con el Mesías y pensó que era la más apropiada. Zacarías 9:9 dice: he aquí, tu rey vendrá a ti, es justo y trae salvación. Viene como viene el humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Un rey en misión de paz y amistad siempre entraba a una ciudad cabalgando un asno. Entonces Jesús, después del almuerzo, llamó a Pedro y Juan para que fueran a una aldea vecina y que en el empalme de los caminos encontraran un potro atrado y les dijo: desatadlo y traedlo con vosotros. Y si alguien os pregunta por qué haréis esto, decidle que el maestro lo necesita. Y así fueron, y cuando le preguntaron, le dijeron la razón al hombre quien preguntó. Y entonces ellos le dijeron:
Y entonces el hombre le dijo, si vuestro maestro es Jesús de Galilea, que se lleve el potro. Y así hicieron. Mientras tanto, David Zebedeo y algunos asociados mensajeros difundieron la nueva entre los gentíos alrededor del templo, que Jesús de Nazaret entraría triunfalmente a la ciudad. Y la multitud entonces lo esperaba. Antes de comenzar, los hermanos Alfeos pusieron mantos sobre el asno y lo sostuvieron mientras se subía el maestro. El gentío traía ramas de los árboles cercanos para hacer una alfombra de honor al Hijo Real, al Mesías prometido. Y cantaban al unísono el salmo Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, bendito sea el reino que baja del cielo. Cuando llegó a la cumbre desde donde se contemplaba las torres del templo de la ciudad de Jerusalén, Jesús se detuvo y todos callaron. Y mientras lo contemplaba lloró. Y bajando la vista y mirando a la procesión, dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, si tan solo tú hubieras conocido en este día las cosas que pertenecen a tu paz que podrías haber tenido tan libremente. Pero ya están para ocultarse de tus ojos estas glorias. Estás por rechazar al Hijo de la paz y volver la espalda al Evangelio de la salvación. Pronto te destruirán completamente y no quedará piedra sobre piedra. Y todo esto vendrá sobre ti porque no quisiste reconocer el momento de tu visitación divina. Por rechazar el don de Dios, todos los hombres te rechazarán a ti. Y cuando terminó de hablar, comenzó el descenso del oliveto. El maestro no había planeado que esta multitud saliera de Jerusalén a su encuentro. Muchos de los enemigos también estaban y no se esperaban esta explosión repentina de aclamación popular y temieron prenderlo. A medida que se acercaba a Jerusalén, la multitud era más expresiva y los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron que reprendiera a sus discípulos por tal conducta. Jesús les dijo entonces, es justo que estos niños le den la bienvenida al Hijo de la Paz, a quien han rechazado los altos sacerdotes. Los fariseos entonces se adelantaron a la procesión para ir al Sanedrín y le informaron a sus asociados todo lo ocurrido. Y le dijeron, he aquí que todo lo que hacemos es en vano. Estamos confundidos por este Galileo. La gente se vuelve loca por él y todos lo siguen. Esta multitud, aunque jubilante y sincera, no era de convicción real en el corazón. Fue la misma multitud que más tarde lo rechazó. Pero mientras tanto la ciudad estaba agitada. Sección número 4. La visita al templo. Mientras los hermanos Alfeos devolvían el asno, Jesús y los 10 se separaron y anduvieron caminando por el templo, observando las preparaciones para las Pascuas. No molestaron a Jesús. El Sanedrín le temía al pueblo. Jesús quería darle una oportunidad más a los habitantes de Jerusalén para recibir el Evangelio. Estaban cerca del arca de las ofrendas y muchos venían a depositar sus dádivas. Finalmente llegó una viuda. Y Jesús dijo, llamando la atención de los apóstoles, esta pobre viuda echó más que todos los demás, porque a los demás les sobraba, pero a ella echó todo lo que tenía. Y así continuaron caminando por los patios del templo en silencio, mientras Jesús observaba las escenas familiares hasta que dijo, vayamos a Betania, y fueron a casa de Simón. Sección número 5. La actitud de los apóstoles. Los apóstoles estaban atormentados, no podían dormir y desconocían los planes del maestro para el día siguiente. Andrés se preocupaba porque los apóstoles se habían armado, incluso su hermano Pedro, y también les preocupaba la conmoción que tenían no solo Pedro, sino también Santiago, Juan y Simón Celote. Encima de todo, también estaban desilusionados que Jesús no hubiera aprovechado la oleada del fervor popular para hacer algún tipo de declaración, pero era un gran predicador. Pedro era un gran predicador y le desagradaba que se perdiera un público tan grande, receptivo y entusiasta. Le hubiera gustado haber predicado el Evangelio. Santiago no conseguía captar la esencia de lo que estaba ocurriendo. Juan estuvo cerca de comprenderlo, captó en parte el significado espiritual de esa entrada triunfal, pues conocía esa parte de la escritura. Por eso no se deprimió. Juan tenía un tipo de mente que tendría naturalmente a pensar y sentir en símbolos. Felipe estaba completamente desconcertado. Se unió a Pedro en el hecho de que no se le habló a la multitud. Natanael apreció el simbolismo profético de lo sucedido y se alegró pensando que esa forma de entrar lo libró de ser apresado. No se desilusionó, tenía confianza en la habilidad de Jesús
para comprender a los hombres, así como la sagacidad y agudeza al manejar situaciones difíciles. Mateo al principio estuvo confundido hasta que recordó la escritura de Zacarías. Tomás era el más confundido de todos. Consideraba lo sucedido en tanto infantil y tonto. No había visto nunca a Jesús haciendo algo semejante y pensó que el propósito era asustar al Sanedrín. Para Simón Zelote ese sería el gran día. Ya visualizaba a Jesús sentado en el trono de David y anunciando su reino. Llegó a imaginarse que todos los del Sanedrín estarían muertos antes de la puesta del sol y terminó muy desilusionado. Para los gemelos ese fue un día perfecto. Lo disfrutaron todo. Pero el que estuvo más afectado fue Judas Iscariote. Ya estaba resentido por el reproche del maestro el día anterior en relación a María y el frasco de perfume. Este evento le hizo parecer a Jesús un payaso. Compartía el punto de vista de griegos y romanos de despreciar a todo el que cabalgara en un asno. Prácticamente ya había decidido abandonar la idea de tal reino. Pero al recordar la resurrección de Lázaro, decidió quedarse con los 12 por lo menos otro día más. Además, llevaba la bolsa y no quería llevarse los fondos apostólicos. Nadie notó la diferencia en él porque todos estaban deprimidos. Lo que le puso la tapa al pomo fue la burla que le hizo un amigo seduceo cuando le dijo: ¿por qué tienes esa cara? Cósete de que Jesús de Nazaret montado en un asno, y se sintió entonces ridiculizado. Y en su corazón ya este embajador del reino era un desertor. Tan solo le quedaba encontrar una excusa plausible para romper abiertamente con el maestro. Hasta que este documento los espero en el próximo.